Bueno, pues buenos días allá en Los Ángeles, buenas tardes para los que estamos acá en la Ciudad de México. Yo soy Daniel Thatcher, yo soy parte del equipo de Iniciativa Ciudadana, coordino el Observatorio Binacional y junto con Verónica Noriega, que trabaja en la Oficina de Iniciativa Ciudad de México en Los Ángeles, vamos a presentar una pequeña exposición sobre cómo obtener la credencial para votar con fotografía en el extranjero, lo que los mexicanos conocemos como la credencial para votar o la credencial del INE. Esta exposición que realizamos desde la sociedad civil para promocionar e informar a la comunidad sobre los requisitos, los trámites y las demás requerimientos necesarios para obtener esta credencial para votar con fotografía fuera del territorio mexicano. En primer lugar, para presentarles la campaña, esta campaña que se denomina Credencialízate y Vota, es tu derecho, es una campaña informativa que busca promocionar el ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos que residen fuera del territorio mexicano. Para desarrollar esta campaña, 21 organizaciones nos hemos vinculado, nos hemos asociado para difundir los elementos relativos a las formas, a los mecanismos por los cuales los mexicanos que radican fuera del territorio nacional pueden ejercer sus derechos políticos. De ahí que hemos denominado a esta campaña en las redes sociales con el hashtag aquí y allá, en reconocimiento al derecho de ejercer derechos más allá de las fronteras. Este primer esfuerzo que estamos haciendo se ha concentrado en particular en el primer punto central del ejercicio de derechos políticos, que es la obtención de la credencial para votar con fotografía. En México, los derechos políticos se ejercen por la vía del voto, por la vía de la representación y de la participación en cargos públicos que, si bien no son votados, sí requieren de ciertos requisitos en particular, como puede ser, para el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, un cierto tipo de instrucción con un cierto grado de experiencia en la materia jurídica. Por ello, obtener la credencial para votar con fotografía se convierte en el primer elemento de este conjunto de derechos y se convierte en el punto central para el ejercicio de derechos políticos. Hasta el 20 de abril de este año, el Instituto Nacional Electoral informó que se habían realizado poco más de 40,000 trámites para obtener la credencial para votar con fotografía, lo que implica que se han realizado alrededor de 1,200 registros o solicitudes diarias para obtener esta credencial. Ahora explicaremos, en términos generales, los antecedentes que han permitido el ejercicio de derechos políticos de los mexicanos fuera del territorio nacional. En la reforma política de 1996 se modificaron diversos artículos
constitucionales. 2, de manera directa, impactan en el ejercicio de los derechos políticos. Por un lado, se modificó el artículo de la Constitución que establece las cualidades de la nacionalidad mexicana. En este artículo se ha establecido que se consideran personas mexicanas todas aquellas que hayan nacido en territorio nacional, todas aquellas personas que son hijos de padre o de madre mexicanos, sin importar el lugar de nacimiento. Y también son mexicanos aquellas personas nacidas en el extranjero, hijos de extranjeros, pero que por su residencia hayan decidido obtener la nacionalidad mexicana, que es lo que se conoce como la nacionalidad por naturalización. En esta misma reforma de 1996 se estableció que los mexicanos por nacimiento, es decir, aquellos que nacieron en territorio nacional y aquellos que son hijos de padre o de madre mexicana, al adquirir otra nacionalidad, no pierden su nacionalidad mexicana. A esto también se le ha conocido como una ley de no pérdida de nacionalidad o de doble nacionalidad. En esta modificación constitucional se reconoció que los mexicanos que residen particularmente en los Estados Unidos requerían de un mecanismo para proteger sus derechos sin perder su ciudadanía mexicana. Es decir, les permite con ello obtener la nacionalidad estadounidense y mantener su nacionalidad mexicana al mismo tiempo. En 1996 también se hizo una reforma política muy amplia. Uno de los elementos en materia política que se modificó es en materia del ejercicio del voto. Se estableció en esta reforma que para ejercer el voto, las y los ciudadanos no requerían o no quedaba exclusivamente el ejercicio del voto constreñido a el lugar de residencia. De tal manera que se entendía con esta reforma que el voto podía ser ejercido desde otro lugar en donde el ciudadano estuviera residiendo. Y ahí se abrió una amplia discusión sobre los derechos políticos, en particular del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. En 1998, el entonces Instituto Federal Electoral realizó una investigación sobre las diferentes modalidades para votar desde el extranjero y de la cual salieron una serie de recomendaciones. Sin embargo, fue hasta 2005 cuando los legisladores mexicanos aprobaron la incorporación del voto de los mexicanos en el extranjero. En esta incorporación del voto de los mexicanos en el extranjero se estableció que los mexicanos residentes fuera del territorio podían votar por presidente de la República y que podían hacerlo de manera postal, previamente registrándose al padrón de votantes en el extranjero. Con esta legislación se llevaron a cabo las elecciones del 2006 y del 2012. Como resultado de estos ejercicios del voto de los mexicanos en el extranjero, se concluyó que era necesario ampliar los mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero, y en 2014, en el marco de la reforma político-electoral, se trataron diferentes temas de estos derechos. En particular, se planteó que era necesario
que los votantes en el extranjero tuvieran mecanismos para incorporarse al listado de votantes. Como primer mecanismo central, se debatió y se aprobó que el Instituto Nacional Electoral pudiera emitir credenciales para votar con fotografía en las sedes diplomáticas que tiene México en todo el mundo. De esta manera se rompió con uno de los principales problemas observados en las elecciones del 2006 y 2012, que fue el registro de votantes. Con ello se busca que los más de 30 millones de mexicanos que radican en el extranjero puedan, en su momento, al ser mayores de edad, registrarse en este listado. También le va a permitir a los residentes en el extranjero renovar y actualizar sus credenciales para votar con fotografía. Con este ejercicio de obtención de la credencial para votar, los mexicanos podrán votar en las elecciones federales por presidente de la República, por senador, y en caso de que se convocara a una consulta popular, podrán votar en estas consultas populares. De esta manera, la reforma del 2014 busca lograr garantizar los derechos de los más de 34 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos, ya sea por origen o por nacimiento. Esto es, que sean mexicanos nacidos en México, pero que hayan cambiado su residencia a los Estados Unidos, o bien a los hijos de mexicanos que nacieron en territorio norteamericano. Como habíamos dicho, uno de los elementos centrales del reconocimiento de la nacionalidad mexicana es que son mexicanos por nacimiento todas las personas que son hijos de padre o de madre mexicana, sin importar el lugar de su nacimiento. En Estados Unidos hay que recordar que los mexicanos, aunque se encuentran prácticamente en toda la Unión Americana, hay estados que concentran principalmente su residencia, como lo son los estados de California, Texas e Illinois, que son las principales entidades de la Unión Americana donde se concentra la población mexicana en ese país, sin olvidar que los mexicanos que radican en Estados Unidos prácticamente se encuentran en todas las entidades. Y un dato que es muy importante considerar es que las estimaciones sobre mexicanos nacidos en México o nacidos en Estados Unidos nos hablan de que en la actualidad se encuentran 22 millones de mexicanos que son mayores de 18 años. Y este es el universo central al cual el ejercicio de esta campaña y ante los que las reformas políticas les garantizarán el ejercicio de sus derechos políticos. La campaña Credencialízate y Vota es tu derecho ha ido incrementando la información que se ha presentado para el ejercicio de los derechos políticos, toda vez que el Instituto Nacional Electoral estableció que para emitir las credenciales en el extranjero, los consulados mexicanos se incorporarían a esta campaña de credencialización de manera paulatina. Esta campaña de credencialización inició en 2016, el 8 de febrero, iniciando en 16 consulados. Posteriormente, el 8 de marzo, se incorporaron otro amplio conjunto de consulados mexicanos
en los Estados Unidos. Y finalmente, el 8 de abril, se concluyó con la incorporación de Estados Unidos. Proyecta por parte del Instituto Nacional Electoral que a partir del 8 de junio se sumen a esta campaña de credencialización embajadas de los países donde también residen mexicanos, como es el caso de España, de Colombia, y para el 8 de agosto todas las embajadas y consulados de México en el mundo serán sede o podrán ser sede del proceso para que las personas se credencialicen en todo el mundo. Las características de la credencial para votar con fotografía, que será expedida o que es expedida por el Instituto Nacional Electoral a través de las embajadas y consulados, serán las mismas características que tienen la credencial para votar con fotografía expedida en México, con dos elementos que serán centrales para distinguir al votante que se registra en el listado nominal de votantes en el extranjero a los votantes que lo harán en territorio nacional. En primer lugar, la credencial para votar con fotografía expedida fuera del territorio mexicano dirá que es una credencial para votar desde el extranjero. Esto es importante porque históricamente los procesos electorales en México han tenido como punto central la incorporación y constante actualización de los listados de votantes. De esta manera, el Instituto Electoral periódicamente se encuentra en actualización de este padrón, ya sea con la incorporación de los nuevos votantes, con los votantes que cambian de domicilio, con los ciudadanos que fallecen y de los cuales da cuenta el registro civil para darlos baja del listado nominal, y para las personas que pierden sus derechos políticos debido a encontrarse sujetas a procesos penales o purgar sentencias penales. Estas personas son, estos elementos permiten al Instituto Electoral la actualización constante y permanente del padrón. Por ello, se consideró fundamental que el padrón de votantes pudiera distinguir a los votantes que radican fuera del territorio nacional de los que se encuentran dentro, debido a que en esta distinción de los padrones electorales también se encuentra un elemento que es parte de los cambios que hay entre una credencial y otra, y es que los votantes en el extranjero pueden votar por presidente y por senador, pero no podrán votar por diputado de mayoría relativa ni diputado de representación proporcional. Esto es debido a que la representación de las diputaciones es una representación territorial. Representan un conjunto de ciudadanos que territorialmente se encuentran agrupados en algún lugar del territorio mexicano. Debido a que los residentes en el extranjero no tienen esta vinculación territorial, no votan por la figura de diputado. Votarán por la figura de senador toda vez que la representación de los senadores es una representación estatal. Los senadores en México son representantes de los estados, y los mexicanos que residen en el extranjero
son vinculados a su estado de origen porque se establece en la credencial el lugar de nacimiento. En la imagen, nosotros podemos ver un ejemplo de la credencial para votar y donde dice lugar de nacimiento Zacatecas. De esta manera, el padrón va a vincular al votante con su estado de nacimiento y adicionalmente al voto que puedan ejercer por el cargo de senador en los estados donde se ha implementado el voto de gobernadores desde el extranjero, también lo podrán hacer. Ahí está la importancia de vincular a la persona con el estado. Votarán por el senador y en los casos en donde así esté establecido, votarán por gobernador o jefe de gobierno. Los mexicanos, hijos de mexicanos, pero nacidos fuera del territorio nacional, deberán incorporar o tener como lugar de nacimiento el lugar de nacimiento de sus padres. Si sus padres son de dos entidades distintas, la persona tendrá que decidir entre el estado de su madre o de su padre, para tener una vinculación en el padrón electoral con estas entidades federativas y, como señalábamos, tener derecho a votar por senador y, en su caso, gobernador o jefe de gobierno. Por otro lado, el tercer cambio importante que contiene esta credencial radica en el domicilio. Como señalábamos, los votantes en el extranjero, como no están vinculados a un espacio territorial de la representación de diputados, en este caso, la credencial no contempla una sección electoral y sí contempla el domicilio de residencia en los Estados Unidos. Esto es muy importante debido a que la legislación ha establecido que los mexicanos en el extranjero podrán votar por tres modalidades: o votarán de manera presencial en consulados y embajadas, o podrán votar por vía postal, o, si es el caso, podrán seleccionar como mecanismo de votación el método de electrónico por internet. En estos tres casos, el domicilio es un elemento muy importante. Ese domicilio registrado será el domicilio al que llegue el paquete postal en caso de haber seleccionado el mecanismo de votación por correo. En ese domicilio estará vinculada la persona con el consulado o embajada al que le corresponda acudir a votar si es que selecciona ese tipo de votación. Y en el caso del voto electrónico por internet, la huella digital permitirá ubicar al votante fuera del territorio y por lo tanto le dará acceso al sistema de votación electrónica. Ok, bueno, ahora yo les voy a hablar un poco más sobre cuál es el proceso que se va a seguir para obtener la credencial. Bueno, primero que nada, recordarles que tienen que ser ciudadanos mexicanos o ciudadanas mexicanas y tener 18 años o más. ¿Por qué lo menciono? Por toda esta parte de esta población tan importante que tenemos de jóvenes que son hijos de mexicanos. Es muy importante que ellos, primero que nada, se registren como mexicanos en el consulado, que obtengan su acta de nacimiento mexicana, para que así ellos puedan tener la posibilidad de votar. Bueno, ya en cuanto a qué se necesita para obtener esta credencial, primero que nada se necesitan tres documentos en original. El primero viene siendo el acta de nacimiento o un documento que acredite la nacionalidad mexicana por naturalización. El segundo es una identificación con fotografía, que puede ser la matrícula consular, la licencia de manejo, ya sea la de México o la de Estados Unidos, o el pasaporte mexicano. También hay varios documentos más que se pueden utilizar si es que ustedes no cuentan con estos documentos, como puede ser la cédula profesional,
una licencia o permiso para conducir, como ya lo había dicho, credenciales de identificación laboral también se aceptan. Se acepta también una declaratoria nacional mexicana por naturalización como una identificación aceptable con fotografía, visas expedidas por un gobierno extranjero, permiso de trabajo. Si tiene una credencial vieja para votar, parece que también la están aceptando. Y también, por último, lo que se necesita es un comprobante de domicilio con una fecha de expedición no mayor a 3 meses. Estos pueden ser recibos de pago de impuestos o servicios públicos como el predial, la luz, la matrícula consular en caso de que tenga la misma dirección que usted va a usar para la hora de votar, para cuando le llegue su credencial. También la puede usar como un comprobante de domicilio, también recibo de pago de servicios privados, como puede ser el teléfono, el cable, el gas, el contrato también, si tienen un contrato del arrendatario, eso también les vale como un comprobante de domicilio, entre varios, como la declaración de impuestos también. Ok, una vez ya que ustedes han juntado estos primeros requisitos, hay que hacer una cita a Mexitel, que es el número que se usa para las matrículas y para los pasaportes, y ahora también para la credencial. Ahí lo tenemos apuntado, es el 1877-639-4835, o también se puede hacer en línea por mexitel.sre.gov.mx. Por lo que tengo entendido, por el momento está funcionando un poco mejor el teléfono que vía internet, pero las dos son posibles. Ya una vez que usted tenga su cita, va a ir al consulado más cercano. Allí en el consulado se van a capturar todos los datos que son necesarios para inscribirse en el padrón electoral, que son el nombre completo, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, entre los otros datos que ya vimos a la hora de ver la credencial. Y todos estos y los documentos que ustedes tengan se van a digitalizar. Y bueno, y en el consulado también se va a tomar una foto y se van a tomar ya las huellas digitales. Y también en el caso, igual que en México, pues a partir de ahora se puede ver si se quiere que aparezca la dirección en la credencial, y aunque sí se tiene que dar esta dirección para, como dijo Daniel, para poder tener para el voto postal, para que se reciban los paquetes electorales, no necesariamente va a tener que salir en la credencial. Y finalmente se va a dar un recibo, y con este recibo se puede dar seguimiento en línea sobre cómo va la credencial, cómo va el trámite, si es que ya va a salir de México, si es que ya está a punto de enviársela, y también ahí en este recibo va a haber una clave con la que se puede activar la credencial una vez que ya se ha recibido. Ahora, también es muy importante señalar que toda esta información se guarda en un archivo digital, y está protegido y se va a enviar al Registro Federal del Elector en México para verificar los datos, que es lo mismo que ocurre en México. O sea, uno se registra ahí en los módulos, pero toda la información va al Registro Federal Electoral en México. Y así se garantiza que se tengan todas las medidas de seguridad para que se evite que la credencial sea falsificada. Y bueno, ya una vez que se checan todos estos datos, el INE enviará la credencial al domicilio de esta persona que vive en Estados Unidos por correo privado, me parece que es esta feta. Y la credencial también es muy importante señalar que solo se va a entregar en persona. Entonces va a llegar el cartero y que quiso tramitar su credencial. Si la persona no está ahí en ese momento, la credencial se quedará en la oficina postal más cercana a la localidad donde vive esta persona, y tendrá 30 días para recogerla. Si pasan más de 30 días y no la recogimos, va a ser enviada a México y va a ser destruida. Y entonces habría que volver a hacer el proceso. Y pero bueno, una vez que ya se tiene la credencial, aunque la activemos, porque si no la activamos, no estaremos inscritos en la lista de electores de residentes en el extranjero, y por lo tanto, no vamos a poder votar. También, bueno, con esta idea de que tenemos el INE y el consulado, es como importante distinguir cuál es la diferencia o quién hace qué. El INE es el responsable de producir todas estas credenciales de elector y de almacenarlas y de determinar quiénes sí las reciben y quiénes no, con apego a la ley.
El consulado no dice, no es el que decide quién puede obtener su credencial, es el INE. El consulado del voto en el exterior, bueno, como Daniel ya lo dijo previamente, pues, con la última reforma que hubo a la ley electoral, hay tres modalidades de voto potencial, que son el voto presencial, que es nosotros ir a un lugar probablemente en el consulado, todavía no está determinado dónde, pero como se hace en México, ¿no? Nosotros vamos a un lugar donde está la casilla, ponemos nuestro voto y ahí pasa. El segundo es el voto postal, que es lo que se ha venido manejando hasta el momento, que es que nos envían desde México la boleta, nosotros la llenamos, la regresamos y así se deposita el voto. Y el tercero es el voto electrónico. Es por internet. Por el momento todavía no se define qué modalidades se van a usar, aunque las tres están posibles, todavía no, el INE no decide cuáles van a estar disponibles para las votaciones de 2018 para presidentes y para senadores. Es posible que no todas estén disponibles, por lo que sí es muy importante mantener la misma dirección. Ok, ya, ¿cuáles son otras ventajas de tener la credencial? Bueno, como ustedes saben, si han vivido en México, la credencial del INE se pide para todo. Es el documento de identidad más importante de México, a pesar de que no es un documento oficial como un ID que pide el gobierno. El INE es el documento que se pide ya sea para entrar a un edificio público, también en muchos casos para entrar a edificios privados también se pide, para dar acceso a servicios de salud, de educación y de becas. Entonces, este documento sí se ha posicionado como el más importante en México y es útil para cualquier trámite que uno tenga que hacer ahí. Y a diferencia de la matrícula consular, estas credenciales que se emitan en el extranjero van a tener la misma validez tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, yo sé que mucha gente tiene problemas con su matrícula, que muchas veces cuando van a México y quieren entrar a un edificio público, se quieren identificar, les dicen que la matrícula no vale porque están en México. Esto no va a pasar con la credencial del INE. Con esta las deben de valer en todos lados. Y por último, otra importancia de tenerlo es que en caso de posible deportación, que digo, nadie queremos que esto pase, pero en alguna ocasión puede llegar a suceder, la credencial del INE sí sirve como un documento de identidad y para proteger los derechos ciudadanos de los mexicanos. Y también es importante, sobre todo en este caso que se dé una deportación, porque también mucha gente que es deportada luego en Tijuana o en otras partes de México que intenta acceder a servicios, intenta encontrar trabajo, muchas veces les piden la credencial de elector y pues no la tienen, digo, porque pues, no, ¿cómo la van a sacar desde allá? Pero ya con esto que se puede al fin sacar desde el consulado, con esto ya también se puede hacer la vida muchísimo más fácil en caso de que ocurra este tipo de tragedias. Y bueno, para finalizar, queremos terminar con, ¿por qué deberíamos de votar si ya estamos, en Estados Unidos, nosotros ya hicimos aquí nuestra vida? Bueno, pues hay varias razones. Primero que nada, porque pues, se ha luchado por esto muchos años, y pues no hay que dejar que esto haya sido en vano. También, ahorita que hay este problema de que el INE no está dando suficientes fondos para los migrantes en el extranjero, es una forma al votar y a decir esto sí nos importa, es una forma en que nosotros estamos diciendo al INE nos importa, nosotros queremos votar y tienen que ponerse las pilas y también tomarnos a nosotros en cuenta. También pues nos dan la entrada a la participación política, a exigir que tenemos nuestros derechos y a exigir en México que nosotros queremos. También, pues estando afuera, nosotros, yo creo que muchos lo han experimentado, pues se ven las buenas prácticas que hay en Estados Unidos en cuestiones de transparencia y de política. Nosotros aprendemos como cosas que se pueden implementar a México y a través del voto y se puede como dar esta entrada para nosotros seguir exigiendo que en nuestro país se respeten nuestros derechos y para poder participar más libremente. Y también al estar fuera, pues nosotros nadie nos va a decir, te cambio tu voto por una torta, o nos van a querer comprar tu voto, nos van a querer intimidar, es mucho más difícil. Nosotros aquí desde afuera, podemos ejercer nuestro voto libremente y sin facciones.
nadie nos va a tener que decir por quién tenemos que votar y nos puede presionar. Y bueno, también el país siempre pues, se necesita que se contribuya a la democracia. Una democracia, ahora sí que voy a sonar a eslogan, pero es cierto, una democracia lo hacen los ciudadanos. Si nosotros no nos esforzamos por decir qué es lo que queremos, esto de la democracia no existe. Siempre tiene que estar pues, nuestra resistencia ciudadana. Nosotros tenemos, aunque sea el potencial de expresar qué es lo que necesitamos. También, pues muchos de nosotros seguimos teniendo familia en Estados Unidos, seguimos enviando remesas en Estados Unidos, tenemos inversiones, damos apoyo económico y al tener la credencial y así el voto, nos da una membresía totalmente formal a la comunidad de destino, es decir, a México, y es una manera completa de poder ejercer nuestra membresía. Por último, ya si lo vemos como del lado transnacional, también es cierto que al nosotros votar en México, de cierta manera, estamos demostrando que sí nos importa la vida política, que sobre todo cuando se ve en la parte de Estados Unidos, nos dicen, bueno, es que los latinos no votan, no les importa, son muy apáticos. Pero bueno, al nosotros votar en México, también estamos demostrando a Estados Unidos que no, que todo esto sí nos importa. Y que simplemente que no se nos está dando la oportunidad de votar y que por eso mucha gente pues simplemente, aunque seamos una gran fuerza potencial, no podemos votar. Y por último, pues también se puede modificar la narrativa de este discurso de una victimización, lo siento, a una nueva visión del migrante como un actor y un protagonista del desarrollo político, social y cultural en Estados Unidos. Nosotros al demostrar que nos importa, de cierta manera estamos resistiendo, estamos diciendo, nosotros queremos ser parte de las decisiones tanto de aquí como de Estados Unidos. Y bueno, con esto pues me gustaría concluir. No sé si tengan algunas preguntas o Dani, si tú tengas algo que añadir al respecto. No, si quieren abrir algún espacio para preguntas. Sí, si quieren hacer preguntas, ahí en la misma ventanita del chat se pueden hacer las preguntas y nosotros las leemos en voz alta y las respondemos. Ok, parece que no tenemos preguntas. Aquí, ya vean una. Bueno, es más bien un comentario de Mónica que dice que hay que hacer mucho hincapié para que nuestros paisanos se vean la dirección correcta. Sí, definitivamente. Si no nos dan la dirección correcta, pues simplemente no se va a poder, no vamos a poder recibir la credencial y no se vamos a poder votar, porque en caso de que sea voto postal, esa boleta va a llegar a nuestra casa. Y si no damos nuestra dirección, pues no se va a poder hacer nada. Sí, y sí, también, ustedes cuando yo también he oído varias veces que les cambian la ciudad, que en lugar de, como ustedes saben, Los Ángeles es una ciudad bastante grande, que es un condado realmente, que está dividido en varias ciudades, como pues está Burbank, está Downey, varias ciudades. Y muchas veces en lugar de ponerle Downey o Burbank o San Fernando, les ponen Los Ángeles. Eso es muy importante checarlo a la hora de que se cotejen los datos, que sí nos pongan nuestra dirección correcta. También, bueno, podríamos recordarles que bueno, queríamos recordarles que si necesitan actos de nacimiento y si ustedes son y si ustedes nacieron en la Ciudad de México, Iniciativa Ciudad de México pueden tramitar su acta sin ningún costo. Nos tarda un poco porque nosotros no la tramitamos ahí en persona, pero sino que enviamos la solicitud a México, pero es un trámite que vale mucho la pena y repito, no tiene ningún costo.
Nos dice José Díaz que, bueno, que no lo pudo escuchar. Si quiere, señor José, luego le mandamos la grabación o platicamos y podemos hacer esto también en persona. Usted me dice si realmente va a contar nuestro voto. Mire, ahora sí que yo no soy la autoridad. Yo digo que nuestro voto sí cuenta. Y lo peor que podemos hacer es darnos por vencidos y pensar que porque no cuenta, no tiene caso no votar, porque entonces ni siquiera estamos enfrentándolo, simplemente estamos ignorando el problema. Por otro lado, en cuanto al INE, todo, si es que a veces hay problemas en las votaciones, esto usualmente no es del INE, no es que los votos no se cuenten. Es más, surgen por otro tipo de mecanismos, que puede haber fraudes, pero no es el momento de contar los votos. Eso sí, creo que hasta en eso el INE ha hecho un trabajo más o menos decente. No sé si tú quieras agregar algo, Dani. No, pues más bien dos cosas sobre lo que han comentado. Primero, la base de datos, la información que proporcionan al consulado y al Instituto Nacional Electoral, esa es una información que únicamente pertenece a las instituciones mexicanas, ¿no? Que no se la ha compartido con ninguna institución en Estados Unidos. Y lo segundo, bueno, pues en efecto, el voto cuenta y un voto puede hacer una enorme diferencia en un proceso electoral. Lo único de lo que tenemos certeza en las democracias es que no sabemos quién va a ganar hasta que sean las elecciones. Nos pregunta el señor José Díaz, ¿cuánto tiempo tengo para solicitar la credencial? Bueno, usted tiene hasta eh, hasta el año 2017, hasta el día, sería el 30 de junio del 2017. Es decir, hay todavía un año para hacer el trámite de solicitud de credenciales. Esto es debido a que una vez que concluye el registro de electores, se tienen que conformar los listados de acuerdo a la modalidad de votación y para eso el Instituto Electoral tiene 3 meses para recabar las solicitudes de las modalidades de votación. Para ello, pues cerrará el registro de electores en junio del 2017 y posteriormente se integrarán ya todos los listados para realizar los materiales electorales que llegarán a cada una de las personas registradas. No sé si alguien quisiera agregar alguna otra cuestión o alguna otra pregunta. Parece que ya estamos. Si no tuvieran otra pregunta, yo me despediría invitándolos a conocer nuestra campaña Credencialízate y Vota es tu Derecho, donde van a poder obtener información de los procedimientos para obtener su credencial y estar al pendientes en su momento del registro de la modalidad para votar. Como señalábamos, este es el primer paso. Nuestro segundo paso muy importante es dar aviso a la autoridad electoral sobre la modalidad de votación con la cual vamos a emitir nuestro voto y estar también informados de cómo serán estas modalidades para poder ejercer plenamente nuestro derecho a la información. Muchas gracias. Aquí estoy poniendo la página en el chat. También,
respecto a la página, tiene varios contenidos muy interesantes. A mí el que más me gusta es que se tiene un mapa de México y ahí podemos ver, en el caso de nuestro estado, por qué podemos votar, porque como ustedes saben, en algunos casos sí se puede votar, ya sea por diputado migrante, en algunos estados se puede votar por gobernador. Entonces sí, también los animaría a que vieran esta página y que checaran este mapa. En caso de que ustedes quieran pues también ejercer su voto y ejercer su ciudadanía en sus estados de origen. Por ejemplo, en Zacatecas ya se sabe que la próxima edición es este año, va a haber voto postal presencial y voto electrónico, y que va a haber se van a poder elegir gobernador y diputado por vía plurinominal. Creo que para Zacatecas ya está cerrado el proceso de registro, pero bueno, no sé, ahora sí que es el primero que vi, pero ahí viene la información de todos los estados que permiten la participación en el exterior. Bueno, perfecto. Pues yo creo que ya con esto nos despedimos, y también cualquier otra duda que tengan, no duden en contactarme. Ya tienen mi correo electrónico. Y pues muchas gracias por su tiempo y seguimos en contacto. En México, pero yo estoy aquí en Los Ángeles, entonces si quieren que yo vaya a darle, y les interesa que la gente que ustedes conozcan, si tienen un grupo comunitario o trabajan en un labor center o tienen una organización de estudiantes, nosotros podemos ir hacia ustedes cuando ustedes tengan una junta y hacer esta presentación para informarlos. Ok, perfecto. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.